Hola, muchísimas bendiciones para todos. Hoy estamos por esta época especial que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que se le ha denominado Semana Santa. Justamente una serie especial de mensajes que va orientada justamente a entender la profundidad de todo lo que conlleva esta conmemoración sagrada, por no decirla santa. Pero tal vez para contradecir un poco lo que hoy por hoy se empieza a manifestar en esta época o cómo se conmemora o se, entre comillas, celebra este tiempo, esta época del año, le he denominado de manera inverosímil la Semana Pseudo Santa. La Semana Pseudo Santa. ¿Por qué? Empecemos por aclarar un poco lo que significa el prefijo pseudo. El prefijo pseudo es un prefijo griego que significa literalmente falso. Indica una imitación, algo parecido o algo engañoso. Denota algo que parece ser, pero no lo es. Cuando hablo de la Semana Pseudo Santa, estoy hablando justamente de cómo se ha tratado de capturar o se nos ha apropiado del concepto genuino de esta conmemoración y ha dejado de ser realmente santa. Se le ha denominado pseudosanta porque embusteramente las religiones del mundo han secuestrado esta conmemoración tan relevante y se ha reducido solamente a la guarda de meros formalismos o de mera formalidad. Y no me refiero solamente a la religión tradicional, sino también a los distintos grupos evangélicos y todo causado por la incomprensión de lo que realmente significa lo santo. Vamos a estar profundizando un poco respecto a esto. Vamos a saber qué es lo que es lo santo, por qué debemos nosotros conmemorar como cristianos este evento. Y el primer mensaje, la primera entrega que ya fue entregado en vivo a través del canal de Facebook de la iglesia, pero que hoy estamos entregando de manera, pues ya no en vivo, sino en diferido, para que quede también aquí en este canal de YouTube. Esta primera entrega le he denominado Los estragos de la xenofobia más inverosímil. Los estragos de la xenofobia más inverosímil. Y esto justamente, tal vez sé que suena como un título bastante largo, pero lo hago con el propósito de entender por qué este comportamiento de nosotros como seres humanos. Le pido que me acompañe para que podamos ver el trasfondo de este estudio. Los estragos de la xenofobia más inverosímil. Yo sé que esto parece un título de un libro de tratamiento psiquiátrico, psicológico, pero lo vamos a entender. La idea es que usted recuerde, que tenga fácil recordación, póngale a este tema mejor como la xenofobia evangélica. Yo sé que es un suena como un poco largo, extraño, pero yo no hago los títulos de los mensajes solamente para recordación, para mover los algoritmos de las alterismas, de las redes. Lo hago con el propósito de que cada persona tenga comprensión de lo que se trata el tema. Este mensaje llegará a las personas que tenga que llegar en el momento que deba llegar. Estoy seguro de eso. A todas las personas les ha llegar este mensaje en su debido momento. Hoy por hoy muchas veces lo que interesa es enganchar a las personas en las redes sociales con una especie de marketing para atraer seguidores, pero la idea no es justamente esa, sino que podamos nosotros centrar nuestra atención en la palabra de Dios y no necesariamente en una persona diferente de Jesucristo. La idea es que la gente conozca el mensaje de Dios y que la gente pueda estar en cualquier latitud del planeta, pero que puedan recibir esta palabra. Acompáñeme en esta oración, por favor. Señor Jesucristo, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por nuestro Señor y Salvador. Gracias porque para nosotros es muy complaciente que podamos hoy hacer memoria y celebrar el acontecimiento que cambió la historia, que cambió particularmente la vida de todos nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque un día revolucionaste
y conmocionaste la existencia de la vida terrenal, conmocionaste lo terrenal, lo que se vivía en este planeta y todo porque alguien dejó la comodidad gloriosa del cielo para venir aquí a la tierra. Hoy estamos aquí siendo enseñados justamente por la divina majestad de tu Espíritu para que podamos entender a profundidad cuál es la real dimensión de este acontecimiento. Te damos gracias por tu instrucción, por tu enseñanza, por tu guía. Enséñanos, instrúyenos, guíanos, límpianos, santifícanos, Espíritu Santo glorioso, glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La xenofobia, para los que no están familiarizados, es un tipo de fobias. Para los que no están familiarizados, lo que significa la xenofobia es una forma de fobias que hace referencia a un sentimiento de odio o rechazo hacia los extranjeros o los extraños. Pero quiero darle una introducción referente a lo que son las fobias. Las fobias son definidas por la psicología como un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado o irracional. Son trastornos de ansiedad que se caracterizan por un miedo intenso, desproporcionado o irracional ante objetos o situaciones concretas. También se puede catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo. Se puede catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo, que si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales y sociales, como por ejemplo la xenofobia, que es el pavor. Eso es la xenofobia, es pavor, aversión, rechazo o miedo hacia los extranjeros o los extraños. Eso es la xenofobia. Pavor, aversión, rechazo o miedo hacia los extranjeros o hacia los extraños. Las fobias provocan pánico, taquicardia y entre otros síntomas que quise resumir y no mencioné, entre otros. Pero tal vez el más distintivo de las fobias, escuche esto, es el deseo de huir. Las fobias generan una intención en las personas que es el deseo de huir. No quieren estar sometidos o expuestos a eso a lo cual les produce la fobia. La fobia es un medio desadaptativo que por repulsión genera hacia lo que lo causa. No tiene la capacidad de adaptarse, sino más bien de molestarse. La fobia tiene esta particularidad, no tiene capacidad de adaptarse, sino más bien de molestarse. Puede causarle a las personas no solamente una inquietud, sino un malestar y un disgusto. Es decir, no sentirse a gusto con una situación. Actualmente se conocen más de 470 fobias. Y quien las padece hace todo lo posible por evitar el estímulo que provoca su malestar. Por curiosidad me puse a investigar cuáles eran las 10 fobias que le aquejan más a la humanidad el día de hoy. Yo sé que esto tal vez podría ser no el centro del mensaje, pero a manera de información para relacionar las fobias que tal vez algunos de nosotros pudiéramos sentir, justamente para la que sí es la importante del mensaje, que es la xenofobia. La número 1 a nivel mundial es una que se llama aerofobia, que es el miedo a volar no solamente en aviones, sino todos aquellos que han tenido las experiencias de haber volado no solamente en avión, sino en parapente o diferentes eventos, desarrollan un miedo, una aversión justamente hacia estas condiciones, porque como no es natural en el ser humano, justamente se sienten como fuera del espacio en el que nosotros estamos acostumbrados a estar y se siente como con un rechazo, como una repulsión natural del cuerpo. Lo que le quiero decir con esto es que mire cómo se comportan las fobias. Cuando nos estamos enfrentando a algo que no nos es natural, a lo que no estamos acostumbrados, evidentemente se puede presentar en nuestro interior una aversión, un rechazo. Esto, para relacionarlo de una vez con el mensaje, tiene que ver con ese aproximamiento a las cosas santas o al mismo Dios. Bueno, dejémoslo hasta allí. Estamos hablando del primero, es la aerofobia. El segundo es la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados. Se dice que el 5% de la población del mundo padece de esto de claustrofobia. El tercero es la agorafobia, que es
el miedo a los espacios abiertos o lugares públicos donde la gente siente que no puede escapar fácilmente, donde hay aglomeración. El cuarto, que tiene unas subdivisiones y a manera informativa quise estudiarlo, es la zoofobia. Zoofobia. El zoo evidentemente habla de animales, es la fobia hacia los animales. Hay unas subdivisiones aquí, por ejemplo, la subdivisión de la entomofobia. Entomofobia, que es la fobia a los insectos. Dentro de estas se encuentran las que resaltan. En número 1, la apifobia, que es la fobia a las abejas, la aracnofobia, que es la fobia a las arañas, la mirmecofobia, que es hacia las hormigas. Yo nunca había escuchado este tipo de fobia, pero afectan a las personas. Mire cómo algo que tal vez puede ser, entre comillas, tan insignificante, tan pequeño, puede producir tantos miedos en nosotros. Vamos a mirar ahorita más adelante cómo puede esto afectarnos espiritualmente. Hay una fobia que se llama herpetofobia, que es la fobia hacia los reptiles. Y dentro de las reptiles se encuentra otra fobia que es la ofidiofobia, que es hacia las serpientes específicamente. Dentro de la zoofobia existe una fobia que es la cainofobia, que es hacia los perros, la ailurofobia, que es una fobia hacia los gatos. Otra fobia hacia los animales, por ejemplo, hacia las palomas, colombofobia, hacia las gallinas, alectorofobia, hacia las gallinas, hacia los peces, ictiofobia. Uno dice, pero que son animalitos tan indefensos, ¿por qué la gente produce en su interior este impacto emocional? Bueno, vamos a mirar particularmente de la xenofobia, cómo nos puede también ayudar a producir unas impresiones que no son las que queremos. Bueno, se habla también en quinto lugar como la hematofobia, que es hacia la sangre, hacia las heridas o hacia las jeringas. En sexto lugar está la acrofobia, miedo a las alturas. La séptima es la dentofobia, miedo a asistir al odontólogo. La octava es la brontofobia. Dice que se adquiere muchas veces en la infancia porque es el miedo a los fenómenos naturales, atmosféricos, meteorológicos como los rayos, el viento, tornado, etc. En noveno lugar está la necrofobia, que es el miedo a lo relacionado con la muerte. Y la décima es la anoclofobia, que es miedo hacia las avalanchas. Este es el ranking, digamos, de las 10 fobias que tal vez impactan más hacia la humanidad. Ahora escuche. Existe una extraña variante que las personas han desarrollado respecto a la xenofobia, que ya dijimos que es el miedo hacia los extraños o hacia los extranjeros. Existe una variante que las personas han desarrollado respecto a la xenofobia, que es el más extranjero, es hacia el más extranjero y el más extraño de todos, que es el mismo Señor Jesús. Recuerde lo que es la xenofobia. La fobia es un sentimiento de odio, de rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales y sociales, como por ejemplo la xenofobia, que es un pavor o aversión, rechazo o miedo hacia los extranjeros o hacia los extraños. Y dice que esto puede provocar un deseo de huida. Ahora, ¿por qué decimos que hay una xenofobia hacia el Señor Jesucristo? Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer esta porción y notaremos cómo se empieza a desarrollar una aversión hacia el mismo Señor Jesús. De una manera extraña, una xenofobia hacia aquel que es el más extranjero, el más extraño, justamente porque no lo hemos conocido. Mire lo que dice Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Verso 3. Entró una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y, escuche, llenaron ambas barcas de tal manera que, ¿qué? Que se hundían. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor. ¿Qué le dijo? Apártate de mí. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra ambas barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Sobresale aquí el versículo 7, que dice que las barcas se hundían. Mira allí. Dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tal vez usted habrá experimentado esa sensación. No sé si alguien haya tenido esa oportunidad. En algún momento en la laguna de La Cocha, que tuve la oportunidad de poder estar allí en una barca, a la mitad de la laguna, o sea, es muy regular que estas barcas se llenen de personas, y uno cuando va navegando, el agua va llegando casi al borde de la embarcación, y uno, pues que no está acostumbrado a eso, se asusta mucho. Se asusta muchísimo porque uno dice, bueno, esto está que se entra el agua. Y eso para una persona que no está acostumbrada, evidentemente resulta ser bastante asustador, le llena a uno de pánico. Pero las personas que estaban allí acostumbradas todo el tiempo a llevar turistas, a llevar personas mañana, tarde y noche, todo el día en eso durante muchísimos años, ni se paniqueaban en lo más mínimo. Era natural para ellos que el agua estuviese llegando al borde de la embarcación. Como le digo, cuando uno empieza a tener una acostumbrada relación con esas condiciones, con esas circunstancias, eso es normal, sabe lo que es normal. Pero para una persona que no tiene una relación constante con esas circunstancias, el pánico le es normal. Así se desarrollan las fobias. Empecemos a notar de cómo hacia el Señor Jesús tal vez podemos tenerle ese pánico como lo estaba manifestando Pedro, apártate de mí, porque no le es natural su propia naturaleza. Tenemos que aprender que las experiencias con Dios sean para nosotros naturales, porque si no lo son, estaremos huyendo de ellas, estaremos saliendo de lo que debería ser natural para nosotros, que es el ámbito espiritual, el reino de Dios donde el Señor Jesús se manifiesta. Para poder tener una relación, una vida sobrenatural, para poder experimentar el poder de Dios, es necesario que nosotros nos acerquemos a ese ámbito natural de Dios, aunque sea antinatural para nosotros, porque de lo contrario nuestro cerebro, nuestro inconsciente va a crear una repulsión, un rechazo. Y eso es lo que lastimosamente le pasa a muchas personas con la vida espiritual. Sienten una aversión, sienten molestia, malestar, repulsión, fobia, y hacia el mismo Señor Jesús. Por eso es que las personas rehuyen de la oración, rehuyen de los actos espirituales, de la predicación de la palabra, justamente porque lo notan como contrario. Escuche, los que estaban allí, Jacobo, Juan, Pedro, estaban enseñados a eso. Ellos estaban enseñados a eso. Ellos no estaban asustados porque las barcas se hundían. Eso era cotidiano para ellos. Pero algo sí les asustó, y es aquel personaje que estaba allí presente.
les causó miedo. Dice que estaban llenos de pavor al ver la pesca. Ellos no estaban llenos de pavor al ver la pesca. Ellos estaban llenos de pavor al ver la obra de Jesús en esa pesca. Ellos estaban enseñados a ver pescas. En una subienda en algún momento les había sucedido. Tal vez no lo habían visto a ese nivel, a esa proporción. Pero el pavor que se produjo en su esencia fue por la presencia de Jesús y por lo que Él hizo. Eso queda demostrado en el versículo 8. Pedro le dijo algo a Jesús allí y es: vete de mí, aléjate de mí, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso suena irracional para algunos. ¿Quién en sus 5 sentidos le dice a Jesús: aléjate de mí, vete de mí? La cuestión es que esa forma de xenofobia, todos la tenemos interiormente, en lo profundo de nuestro ser se oculta. En lo profundo de nuestro ser tenemos una naturaleza que se llama la carne, repulsa, rechaza a Jesús, quiere salir huyendo de Jesús. Si no soy yo el que sale huyendo, mi actitud le dirá al Señor Jesús: vete tú, vete de mí. Mañana será jueves, que se llama como Jueves Santo y Viernes Santo. Estaremos profundizando un poquito más sobre estos temas, así que estén atentos, porque mañana estaremos subiendo 2 videos más y pasado mañana para profundizar un poquito sobre este tema. Porque Pedro quiso decirle al Señor Jesús: apártate de mí. Y es porque le dijo: porque soy hombre pecador. Eso significa que nuestra naturaleza caída es nuestra mayor aversión y eso nos autosabotea. Por eso es que debemos afianzar nuestra propia identidad a partir de Dios, a partir de la obra de la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Porque esa es la naturaleza innata del hombre. El hombre se siente indigno, el hombre se siente que no puede permanecer en la presencia de Dios. Y en nosotros está esa naturaleza caída. Es natural que le digamos al Señor: no quiero estar mucho tiempo contigo. Allí radica el mayor problema o las luchas de la oración para los creyentes. Durante mucho tiempo, créanme, mucho tiempo, me he puesto a analizar, porque todos tenemos luchas con la oración, qué es lo que le pasa a nuestra esencia, a nuestro ser, para orar, porque a veces es un problema para orar. El Señor Jesús lo dijo, Mateo 26, 44, si bien recuerdo, donde dijo: el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, siempre dispuesto, solícito, pero la carne es débil. Ese versículo está en el contexto cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan a orar, porque dice que estaban cargados de sueño. Y el Señor Jesús les dijo: vayan, oren para que no caigan en tentación. Había una debilidad, una fragilidad natural, humana, en ellos, pero el Señor Jesús les dice: les voy a mostrar la manera de vencer esa naturaleza débil, y es la búsqueda incesante de Dios. La búsqueda incesante de Dios, porque en ello está la fortaleza espiritual nuestra. Pedro le dice: aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Esta es nuestra mayor aversión interior. Esto nos autosabotea. Escuche, es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos hace repulsar al Señor. No quiero nada contigo, le decimos: vete de mí. Pero escúcheme, es al contrario, debe ser así, porque somos pecadores que tenemos que decirle al Señor Jesús: ven, quédate conmigo. Tenemos que aprender a vernos desde la perspectiva bíblica. Algunas personas, porque no se ven desde la perspectiva bíblica, piensan, y el diablo los engaña y la carne los engaña, y dicen: yo no soy digno de seguir a Dios, me voy, no me siento a la altura, me alejo. No soporto las predicaciones, lo que Dios está diciendo en su palabra, mejor no lo considero, dicen algunos. ¿Cierto que esa es nuestra naturaleza? Le fallamos a Dios, pecamos y decimos: ¿yo para qué voy a la iglesia? Y el diablo engaña a muchos y le dice: sí, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas si eres un hipócrita? Si eres un doble. ¿Ves el problema que acabas? Algunas personas que el domingo antes de ir a la iglesia tienen un pequeño inconveniente y lo maximizan, lo vuelven un problema serio, y el diablo le dice en su mente, en su corazón, en su cara, le dice: mira, ¿por qué ¿para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita, no vayas para allá. Pero escúcheme, con más razón, tenemos que ir,
a la iglesia. Por eso es que nosotros asistimos a la iglesia, por eso es que nosotros no nos quedamos en casa. ¿Quién le dice a un enfermo por qué vas al hospital? Pues porque está enfermo, brother. Llamarle a un pecador que va a la iglesia hipócrita es no entender lo que es la iglesia. Porque la iglesia no es un museo de santos. Dice una canción, al taller del maestro vengo porque él me curará. El único que no puede ser curado en el evangelio es aquel que rechaza al médico, al sanador y su tratamiento. Mire, cuando Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La pregunta espiritualmente hablando es, ¿quién es sano? Porque el Señor Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Porque hay gente que considera que no requiere tener esa comunión íntima con Dios. Piensan que no. Se justifican de mil maneras. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, dicen las personas. Y no consideran esa necesidad de unirse a Dios. Todos estamos enfermos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. A veces nosotros decimos, yo sé que estoy súper bien, yo creo que estoy bien, yo no hago mal a nadie. Pero ¿sabe? Así como cuando uno se hace unos exámenes de rutina y uno dice, no, pero ¿para qué? ¿Para qué voy al médico a hacerme exámenes de rutina si yo me siento bien? Yo estoy bien, me siento bien, yo creo que estoy bien. Hasta que vienen los resultados y se mira cómo tienes tus triglicéridos, colesterol, etcétera. Necesitamos acercarnos al médico para que nos muestre cuál es el dictamen real de nuestra alma y de verdad que todos estamos enfermos. Necesitamos aprender a creer en el concepto médico. La Biblia dice que Jesucristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y escúcheme, todos los quebrantados de corazón son absolutamente todos los seres humanos. Y él dijo, el Señor Jesucristo dijo, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. Vine a sanar. Pero ¿sabe? El médico perfecto, el Señor Jesucristo, puede hacer esta cirugía, digámoslo, solamente en aquellos que se ponen en sus manos, que van al quirófano, que se permiten ser abiertos en su interior para que el perfecto maestro pueda hacer la labor de sanar nuestro corazón y nuestra alma. ¿Qué de aquellos que están enfermos y no lo reconocen? Aunque el Señor Jesucristo vino con ese propósito de sanar a los quebrantados de corazón, ¿qué va a suceder con ellos? Van a seguir enfermos del alma, enfermos del corazón, porque un día le dijeron a Jesús, vete de mí, aléjate de mí. O tal vez no se lo dijeron a él, se dicen a sí mismos, mantente lejos de él, mantente lejos de él. ¿Por qué? Empecemos a decirlo, por eso le llamé la semana pseudosanta, porque la gente disfrazando esta época de un tiempo de recogimiento espiritual y lo que están simplemente es disfrazando esa necesidad ultra interior que existe en cada uno de nosotros de buscar a Dios y simplemente lo disfrazamos por un evento religioso de esta semana solamente. Pseudosanta, porque le llamé pseudosanta porque realmente la santidad no tiene que ver simplemente con apartar una semana y ya y me olvido de Dios. Algunos religiosos evangélicos, ya no lo disfrazan solamente una semana, sino cada domingo, cada día que hay una celebración. Y el resto del tiempo nos olvidamos de vivir la palabra de Dios, de entender que Dios quiere hacer una transformación interior en nuestro ser, pero que es necesario día con día ponernos, permítame esta expresión, en el quirófano, para que podamos ser transformados y cambiados, ser renovados a su imagen. No podemos decirle como Pedro, aléjate de mí, porque si está Él lejos de nosotros, ¿cómo podemos ser sanados? ¿Cómo podemos ser restaurados? Pedro le dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Él encuentra en su propia razón equivocada, yo no puedo estar con aquel ser tan maravillosamente puro, porque yo soy extremadamente pecador.
Mejor mantengámonos distantes. Ese es el mejor argumento que el diablo ha creado para mantener a la gente lejos de Dios, porque piensan que aquel ser maravilloso es alguien tan puro y tan santo que nosotros no tenemos merecimiento de tener ni siquiera una relación con Él. ¿Cómo voy a orarle? ¿Cómo voy a tener comunión con Él? Por eso la mayoría de gente piensa que los que vienen a la iglesia son sencillamente hipócritas. La gente que juzga a otros por los errores que tienen y que van a la iglesia no ha entendido lo que significa la obra de Dios. Hay gente que le dice a otros, usted no debería ir a la iglesia porque usted es un hipócrita, usted no, ¿para qué va a la iglesia? Hay familiares que le dicen a algunos creyentes eso, pero es porque ellos no entienden lo que significa la obra de Cristo. Escuche, el Señor Jesucristo dio una licencia para tirarle piedras a los demás que han pecado. El Señor ofreció las piedras, ahí están, pero Él dijo algo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él permitió hacerlo, pero la pregunta es ¿quién lo puede hacer? Él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién lo puede hacer? Nadie tiene esa condición, nadie lo puede hacer. ¿Había piedras o no había piedras dispuestas allí? ¿Por qué nadie la tiró? Es la pregunta. Es porque el Espíritu Santo les ayudó a entender lo que Jesús seguramente estaba escribiendo en el piso. Les dio entendimiento. Porque hay gente que tiene letra y no la entiende. El que tira piedra, el que solamente se fija en la letra y no tiene espíritu, no va a entender lo que significa. El Espíritu Santo les dio entendimiento para no tirar la piedra. Tenemos que entender que no hay que tirarle piedras a nadie para juzgar a nadie que caiga o que peque. Pero también hay algo que debemos comprender. No podemos tirarnos tampoco piedras a nosotros mismos. Está bien ser un poco exigente con nosotros mismos, porque es la manera como nos superamos, cómo mejoramos, cómo vamos perfeccionando nuestro carácter y nuestra comunión con Dios. Pero el punto de tirarnos piedras, a aniquilarnos a nosotros mismos, necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu, con el amor de Dios, para poder ser edificados y recibir su amor. La Biblia dice que Dios, que si nos acercamos, Él es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces no tenemos que permitirnos cosas que nos alejen de Dios, sino que nos acerquen a Él. Tenemos que construir hábitos que nos lleven a acercarnos más a Dios sin importar nuestra naturaleza, porque evidentemente todos somos pecadores, pero en la perseverancia, en la insistencia de la búsqueda de Dios, Dios nos irá cambiando, nos irá transformando. Por eso no tenemos que salir huyendo, tenemos que venir más y más a Él, a su presencia, a conocerlo. Lo cierto es que participamos de la hostilidad en contra del Señor Jesús cuando le decimos al Señor, apártate de mí, o no puedo estar contigo, yo no quiero orar. Escúcheme. Pedro le dijo, apártate de mí, vete de mí. Pero gracias a la infinita misericordia del Señor que Jesús no respondió a esa oración, no atendió esa petición. ¿Qué cree usted que hubiese pasado si Jesús hubiera contestado afirmativamente a esa petición? Pedro le dijo, apártate de mí. ¿Se da cuenta? Por eso es bueno las negativas de Dios. Es bueno que a veces Dios nos responda que no. Porque a veces pedimos las cosas de manera equivocada. A veces le pedimos cosas que no son a Dios. No hay por qué huir. No hay por qué huir. ¿Sabe quiénes salieron huyendo cuando el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? ¿Fue la mujer que estaba acusada de pecado? No. Los hipócritas fueron los que trajeron a la mujer para exponerla porque era una vulgar pecadora. Y el Señor Jesús dejó claramente denotado que también ellos lo eran. Pero la que estaban exponiendo era solamente ella, porque al hipócrita solamente le gusta hacer un show, le encanta al religioso, al hipócrita hacer un escándalo. Por eso es que el versículo que dice la Biblia, ay de aquellos por quien vengan los escándalos. Algunas personas le atribuyen el escándalo al pecador. No, escúcheme, el Señor sabe tratar con los pecadores, los perdona, Él tiene misericordia. Pero una seria advertencia sobre los hipócritas, porque
el hipócrita no se permite ser tratado de la manera como Dios quiere tratar con ellos, y por eso da una seria advertencia sobre esas personas. A las prostitutas y a los ladrones el Señor Jesucristo les dijo, ustedes van delante, le dijo a los fariseos, les dijo, mire, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos, pero con ustedes es preferible que les ponga una piedra de casi 2 metros de diámetro y que los lancen al fondo del mar antes que hacer un escándalo. Es un versículo bastante mal entendido, porque el Señor sabe tratar con los pecadores, pero es fuerte con las personas que se creen con la autoridad de lanzar piedras y de juzgar a los demás. Hay quienes tienen un doctorado en hipocresía y en fariseísmo. El punto aquí es que nosotros tenemos que vernos como Jesús nos mira. No debemos ni siquiera rechazarnos a nosotros mismos, porque el Señor nos hace aceptos en el amado. Escúcheme, no importa si 4 hombres llevan a un paralítico y llevan a un enfermo, y dice la Biblia que 4 hombres llevaban a un hombre paralítico y querían llevarlo ante los pies del Señor. Imagínense por un momento esa escena. 4 hombres llevan una camilla y ahí hay un hombre que está postrado en su camilla. Dice la Biblia que ellos se suben hacia un tejado, con lo complicado que puede resultar ser eso. Conseguir una especie de escalera para llegar hasta allí, con el riesgo de que el enfermo se les caiga y termine fracturándose por completo, termine peor de lo que estaba. Ahora luego, ¿por dónde abrir el techo para ponerle a los pies del Señor Jesús? Ahora imagínense que los 4 hombres vengan y lo pongan a los pies del Señor Jesús y le digan al Señor, Señor, aquí está. Y el Señor dice, ¿a quién? Porque el tipo salió corriendo arrastrándose por otro lado. ¿Sabe por qué el Señor Jesús pudo sanar a ese hombre? Porque Él quería ir, porque Él se dejó llevar. Hay gente que invita a otras personas a la iglesia, pero ellos por dentro tal vez no quieren ir. Hay gente que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Nos dice, mire, vaya a la iglesia, busque de Dios. Pero todos tenemos por dentro un verdugo que nos dice, no, no vaya, no vaya, no vaya, porque usted es un hipócrita, o usted es un malo, o usted no es digno. Todos tenemos esas fracturas del alma, como el hombre que estaba postrado en una camilla. Todos tenemos esas fracturas. Pero este hombre pudo ser sanado porque él se expuso delante del Señor, quiso ir. Los hombres lo querían llevar, pero él se dejó llevar. Él no empezó a decirle, no, no me lleven, no me lleven. Él se dejó llevar. Es importante que entendamos que todos tenemos esos 4 amigos, buenos amigos que nos dicen, busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios. Pero tú también tienes que permitirte un concepto correcto. Ese criterio, yo no sirvo, yo no valgo, nos impide acercarnos a Dios. ¿Sabe? Jesús no rechazó a Pedro no por lo que era, sino por lo que iba a llegar a ser. El problema es que nosotros nos rechazamos por lo que somos. Pedro dijo, yo soy pecador. Y el Señor le dijo, no, sígueme, eres apóstol. Nos rechazamos por lo que somos, soy pecador. El Señor Jesús le dijo, sígueme, eres apóstol. Tenemos que tener esa proyección de lo que Dios ve en nosotros. Conocí una mujer que le decía a su hijo borracho, degenerado, porque los domingos que esta mujer se arreglaba para ir a la iglesia, veía siempre llegar a ese joven, a esa persona, a su hijo, borracho, abandonado. Ella, súper santa, iba hacia la iglesia a poner la cara delante de Dios para pedir por sus hijos, para pedir por ese borracho. Y ella con su Biblia bajo el brazo iba a la iglesia como una religiosa, y cuando se lo encontraba, cuando ella venía saliendo para la iglesia y se encontraba el hijo llegando, ella le decía, borracho degenerado, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Pero llegaba a la iglesia y como no toda una religiosa, ay, suplicando, Dios, mira, cambia ese borracho degenerado, hasta que Dios le habló desde el púlpito, en la consejería de Dios. Porque hay gente que busca consejería, no que esté mal, pero hay gente que no le alcanza la consejería de Dios, que es la que viene del púlpito. Hay gente que busca consejería de los hombres porque no le basta la consejería de Dios desde el púlpito. Y ese día el predicador habló de Dios llama las cosas que no son
como si fuesen. Mi padre llama las cosas que no son como si fuesen. Y el pastor dijo, ya déjele llamarle a los borrachos borrachos, llámele hijo de Dios, llámele bendito, llámele bendito, llámele santo, llámele hijo de Dios. Y esta mujer empezó a encontrarse ahora de nuevo con su hijo cuando él venía borracho, pero ella ya cambió esa actitud y empezó, ya dejó de decirle borracho, sino le empezó a decir, pastor, eres siervo de Dios, eres un hijo de Dios, eres bendito, eres libre de ese alcoholismo. Y escúcheme, hoy por hoy, para resumir el cuento, hoy es un predicador de la palabra. Se convirtió, dejó el alcoholismo para siempre. ¿Cómo nosotros llamamos las cosas? ¿Cómo nos llamamos nosotros mismos? Apártate de mí porque soy pecador. Estoy viendo estoy viendo solo una dimensión. Más bien, no rechazo a Dios porque ya estoy viendo la dimensión completa. No se crea solamente lo que usted es, sino lo que va a hacer en Dios. Cuando usted sabe quién va a ser en Dios, entonces se despoja de las bajezas. No se admita miserable, no se admita una persona que Dios, como si no tuviese la gracia de Dios. No neguemos la gracia de Dios. Dios ha extendido su mano para sacarnos de esa condición. Le fallo, le busco, le fallo, le busco, le fallo. Entonces sigamos creyendo, persistiendo en esa obra de Dios. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La xenofobia espiritual es una estrategia demoníaca de la que se vale el diablo y que encuentra fortaleza en nuestra carne para que nos alejemos, para que nos rindamos. Escúcheme, la naturaleza de un verdadero hijo de Dios no es que no peque. La naturaleza de un hijo de Dios no es que no peque. La naturaleza de un hijo de Dios no es que no peque, sino que siempre se levanta. La Biblia dice que el justo 7 veces cae, pero 7 veces se levanta. Dice la Escritura que si 7 veces Dios lo levanta, significa que la naturaleza de un hijo de Dios no es que no caiga, sino que siempre se levanta, siempre se levanta. Somos perseverantes, somos tercos con sana terquedad. Le fallamos, pero no me quedo como un perdedor, como un miserable. Yo me voy de la iglesia, yo no vuelvo a orar, yo no sigo honrando a Dios. La Biblia dice que tenemos que perseverar. El que busca halla, el que llama se le abrirá. Tenemos que creer que Dios tiene sus brazos abiertos de misericordia aún sobre nosotros. Debemos creer que el amor de Dios sigue vigente. Él dijo que podemos tener abiertas las puertas de su gracia. Gracias al Señor Jesús, que Él no escuchó, no respondió la oración o la petición de Pedro. Él le dijo, aléjate de mí. No, digámosle, Señor, reconozco mi condición, ven a mí. El Salmo 103, del verso... El Salmo 103, del verso 10 al 19, y el Salmo 104, 29, Salmo 103, del verso 10 al 19, y el Salmo 104, 29 dice que Dios se acuerda de nosotros que no somos sino polvo. Esto no para sentirnos miserables en nuestra bajeza, sino más bien para saber que requerimos de Dios, que necesitamos de Él. Vamos a mirar otra expresión de xenofobia o de rechazo hacia el Señor Jesús. Regrese un capítulo, estamos en Lucas, ahora vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado. Vino a su casa paterna, donde se había criado. Vino el sábado, y dice, pero antes quiero decir algo. Nazaret era una provincia de Galilea, y Galilea era una región de gente no judía, de gentiles. Si Jesús les caía mal desde que nació, porque nació en un pesebre, ahora tenían más razones, no solamente, le tenía más rabia, no solamente por la manera como nació, sino el lugar donde se nació. Llamar al Mesías como de Nazaret, si era un lugar de paganos, eso era como para que les cayera bien gordito, ¿no? Por eso la gente rechazaba a Jesús en esa época. Ahora escuche esto, dice, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Escuche, la costumbre de Jesús era congregarse. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si el Señor Jesús tenía la costumbre de congregarse,
Si la costumbre de Jesús era congregarse, ¿qué tipo de costumbre es aquella de aquellos que no se congregan? Si Cristo se congrega, el cristiano debe tener las costumbres de Cristo. Y si algunos tienen por costumbre no congregarse, cuando Cristo tenía por costumbre congregarse, la pregunta es, ¿qué son? ¿Están caminando como verdaderamente cristianos? Tenemos que congregarnos, dice la Escritura. La costumbre del Señor Jesús era congregarse. Y dice, y se levantó a leer. Verso 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Esto significa que él a propósito buscó esta porción de la Biblia. Se le dio el libro y buscó esta porción. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar o liberar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bonita la palabra, ¿no? ¿Bonita o no? ¿Usted escuchó lo que él leyó? Predicar el año agradable al Señor. Yo me imagino que las caras de las personas en ese momento era de complacencia, porque qué pasaje más bonito que el Señor había leído. Todos estaban con una cara de felicidad, de alegría, de plenitud. Pero las caras de estas personas cambió justo cuando el Señor Jesús empezó a explicar la predicación. Mire lo que pasó. Versículo 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lo que está diciendo, mire, esto ya no es retórica. Esto tiene cumplimiento y se cumple hoy. ¿Qué es lo que se cumplió? Es lo que él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido, estoy ungido para predicar buenas nuevas, buenas noticias, el buen mensaje del cielo. Buenas nuevas, la palabra ahí es evangelio, es el evangelio lo que estaba predicando. Pero mire la reacción de las personas que mientras leyó lo bonito del libro, todos estaban complacidos. Pero cuando el Señor empieza a darle la aplicación al mensaje, mire lo que sucedió. Versículo 22. Escuchen muy bien. Todos daban buen testimonio de él. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Escuche, estaban maravillados de las palabras de gracia. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y algunos decían, ¿no es este el hijo de José? Verso 23. Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Todos estaban maravillados hasta que alguien apareció con el comentario, ¿este no es el hijo de José? Un murmullo, solo una palabra por allí que hizo que cambiara el semblante de todos. Dijeron, ole, ¿verdad? ¿Este no es el hijo del carpintero? El Señor les dice, versículo 24 añadió, de verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 3 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, escuche, todos en la taberna, en el taller, no, todos en la sinagoga, en la iglesia, se llenaron de ira. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Les cambió la cara al oír todas estas cosas. Al oír, oyeron. Todos se llenaron de ira. ¿Cuántos? Todos se llenaron de ira. ¿No eran los mismos todos que acababan de estar maravillados por las palabras de gracia? Allí la cara de las personas les cambió. Ya no estaban con cara de complacencia, que qué lindo, todo romántico.
sino que el Espíritu de Dios del que estaba lleno el Señor Jesús, que trajo la aplicación del mensaje, lo que provocó en ellos fue confrontación, repulsión, rechazo al Espíritu. Se llenaron de ira por lo que el Señor Jesús dijo, lo que acaba de decir. Escúcheme, lo que el Señor acabó de leer les gustó hasta que el Señor se los explicó y lo entendieron. La cuestión es que allí no quedó todo. Mire lo que dice el verso 29. Levantándose, lo echaron. ¿Lo tomaron gentilmente? ¿Le pidieron un Uber? ¿Cierto que no? Lo echaron fuera de la ciudad. Bueno, cuando uno hace un estudio sobre este pasaje, hay unos estudios que muestran que Nazaret no tiene montes, no tiene montañas. Algunos teólogos descartan este pasaje diciendo ese pasaje no tiene veracidad porque en Nazaret no hay montañas y allí el pasaje dice que lo llevaron a las montañas para despeñarlo. Entonces ese pasaje no puede estar correcto, dicen ellos, porque ¿cómo lo van a despeñar si ni siquiera hay peñas? Pero mire lo que dice claramente, lo sacaron fuera de la ciudad, lo echaron fuera de la ciudad. La echada no fue de la puerta de la sinagoga hacia afuera, la echada llevaba un recorrido. Entonces, piense lo que eso significa. Si yo le digo a alguna persona, te voy a echar de Cali, yo no vivo en el umbral de Cali. Estamos hablando de un cierto recorrido. Entonces, imagínese cómo un rechazo, cómo una repulsión lleva cierto tiempo. ¿Cuánto de nuestro comportamiento se ha irritado por la palabra de Dios y lo hemos venido sacando poco a poco de nuestras vidas, poco a poco? No porque lo estemos diciendo, Señor, vete de mí, sino porque le estamos diciendo a las redes sociales que traen mensajes pervertidos, ven dentro de mí. Qué tremendo que la gente que es romántica, pero que es doble, que es hipócrita realmente, que no ama la verdad de Dios, tiene este comportamiento. Este comportamiento que son muy románticos escuchando la Biblia, y dice qué linda la Biblia, qué amoroso el mensaje de la Biblia, qué hermoso el pasaje de Isaías, pero cuando son confrontados por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, levantamos una aversión en contra del Señor Jesús. Mire que esta gente de la iglesia dice que todos se enojaron en contra de él y que todos, dice que lo sacaron de la ciudad. Hoy hay muchas iglesias llenas de romanticismo. Es el romanticismo de Pedro que le dice, Señor Jesús, te seguiré donde quiera que sea y hasta la muerte. Pero siempre habrá un coro de gallos cantando detrás que mostrará la verdad, que no somos capaces de seguir las mentiras y los engaños que se viven en las iglesias light de hoy. Hoy por hoy lo único que le interesa a las personas son mensajes bufones, blasfemias, paganismo, para sencillamente agradar al público. Hermanos, tenemos que aceptar la llenura del Espíritu Santo para la predicación de la verdad. A esto les irritó y resultaron sacando al Señor Jesús fuera. Eso es una forma de xenofobia, cuando no aceptamos el mensaje de la palabra del Señor. Solo a la salida de la ciudad el Señor Jesús se pudo librar de ellos. ¿Y sabe por qué? Solo a la salida de la ciudad se pudo el Señor liberar de ellos porque ya estaba fuera de su territorio. El Señor Jesús se pudo liberar de ellos porque ya estaba fuera de su territorio. Escúcheme, el Señor Jesús jamás va a poder estar, si tú no le permites en tu vida el ceder tus territorios, jamás el Señor va a poder estar allí. Hay unos territorios en nuestras vidas que están vetados para el Señor Jesús. De allí los sacamos al Señor Jesús a patadas. Señor, no te metas con mis finanzas. Señor, no te metas con mi tiempo. No te metas no me digas qué tengo que hacer en mi tiempo libre. No te metas con mi carácter. Esa es la forma como yo soy. Yo soy explosivo, yo soy sanguíneo. Cuando nosotros limitamos al Señor de nuestros territorios, Él no puede entrar allí. Nosotros lo sacamos de nuestras vidas.
no le impidamos al Señor dominar nuestras vidas, controlar nuestras vidas, ser el Rey y Señor de nuestras vidas. Él no va a ser Señor de ningún dominio que nosotros no le cedamos de nuestras vidas, de nuestros espacios. A veces lo único que nosotros le demos al Señor es lo que nos conviene. Todos quieren tener al Señor Jesús como sanador, porque ¿quién quiere estar enfermo? A veces le decimos al Señor, pero esta área no te la entrego. No te metas con mis finanzas, no te metas con mi tiempo, no me digas que tengo que dejar las horas que paso frente al televisor, las redes sociales para ir a evangelizar, compartir la palabra con alguien, orar con alguien, abrir un grupo de discipulado para formar. Solamente pensamos en nosotros mismos y solamente le entregamos las áreas al Señor, las áreas que nos convienen. Le decimos, Señor, toma mi salud, toma el futuro de mis hijos, toma mis planes, toma mis proyectos, lo que me conviene. ¿Por qué lo sacaron al Señor Jesús? ¿Por qué lo sacaron? Porque no lo querían tener allí. Y solo el Señor pudo liberarse de ellos cuando salió de sus límites. Tengo una pregunta. ¿Esta celebración, este culto salió mal? Para responder eso, tenemos que preguntarnos cuál es la verdadera perspectiva. Y para saber cuál es la verdadera perspectiva hay que saber cuál es el interés que está detrás de eso. Se puede responder si la celebración salió mal según la perspectiva del cielo y según la perspectiva de la tierra. Escúcheme, según la perspectiva del cielo, Jesús lleno del Espíritu Santo, les enseñó la verdad. En Lucas capítulo 4, verso 16, se muestra este pasaje que acabamos de leer, pero en el mismo capítulo 4 de Lucas, en el versículo 1, dice que el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, es decir, venía lleno del Espíritu Santo, venía lleno para traerles un mensaje, y lo que hizo la gente fue enojarse con Él, molestarse con Él. El Espíritu Santo vino para mostrarles el mensaje extraordinario de salvación y de bendición, pero lo que la gente hizo fue enojarse y rechazarlo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque la gente tiene una aversión, una xenofobia hacia el Señor Jesús, hacia la palabra. Cuando la palabra les muestra, la letra escrita, cuando el Señor se la leyó, todos estaban felices, todos hablaban bonito. Pero cuando el Señor les habló y les dijo, mira, este es el área que me tienes que entregar, esta es la manera como tienes que vivir si quieres ser verdaderamente cristiano, y la gente empieza a sentir esa aversión. No nos permitamos ser como estos hombres religiosos que en la semana pseudo santa simplemente piensan que están lavando sus culpas y que todo está bien porque voy a un servicio religioso. Tenemos que abrirle nuestro corazón permanentemente, darle al Señor el lugar que le corresponde de Señor y de Dios. Digámosle al Señor, no quiero que estés lejos de mí, antes te necesito. No quiero que te vayas de mí, no quiero sacarte de mi vida, te necesito. Toma tu lugar, el lugar que te corresponde. No permitamos que ninguna influencia negativa como la de estas personas tenga poder sobre nosotros. Mire, esta gente que rechazó al Señor son personas dañosas, religiosas, y nosotros muchas veces pudimos haber estado en esta condición, pero Dios quiere sacarnos de allí. Hay gente que podemos encontrar en la iglesia también así, que rechazan lo de Dios, rechazan los procesos de Dios, no pueden ver el amor de Dios. Si Dios perdona a una persona, a ellos no le encuentran bendición a eso, porque no, el pecador tiene que pagar, ese es un hijo del diablo y hay que acusarlo y tirarle piedras como sea. Y lo único que hacen es meter cizaña y enojarse contra la obra de Dios. Pero la obra de Dios es redención, es salvación, es bendición, y todos estamos en esa condición. Por eso no tiene que enojarnos que una persona caiga y Dios lo levante, porque no podemos ser hipócritas, no podemos ser como esta gente que repulsa la obra de Dios. La obra de Dios es misericordia, la obra de Dios es levantar al que está caído, aunque 7 veces caiga, Dios lo levanta 7 veces. Pero a esas personas que caen 7 veces, los hipócritas lo hunden 8, 10, 20, 50. No nos permitamos nosotros eso. El Espíritu Santo está trayendo buenas noticias y la gente rechaza las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Salvación, y salvación para todos. Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Sabe por qué?
porque para los de esa tierra Jesús no era profeta, Jesús era José. No ven la obra de Dios, no se ve la obra de Dios. Mateo dice que Jesús, este mismo pasaje dice Mateo que Jesús era el carpintero o el hijo del carpintero. Ellos no podían esperar nada diferente de Jesús, sino simplemente lo de un carpintero. Escúcheme, Mateo capítulo 13, donde está este mismo pasaje, dice la Biblia que todos los que estaban allí estaban su madre, sus hermanos y sus hermanas. Y este pasaje aclara que todos se llenaron de ira. Escuche, aunque estaban todos los familiares en la carne allí, este pasaje de Lucas dice que todos se llenaron de ira. En Juan dice también la Biblia que ni aun los hermanos de Jesús creían en él. Qué tremendo. En Mateo capítulo 13 dice, no están con nosotros aquí, ese día estaban allí, dice, no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas. Es decir, los hermanos, los hijos de María y la misma María que estaban allí, cuando se leyó las Escrituras, todos estaban con una mirada complaciente. Pero dice la Biblia que todos los que estaban allí se levantaron contra el Señor. Después les cambió la cara a todos. Los mismos Señor Jesucristo, los mismos hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él, dice la Biblia, y se opusieron a Él. En Juan capítulo 6, desde el verso 60 hasta el 66, dice la Biblia que los discípulos ya no seguían al Señor Jesús. Los discípulos, por causa de lo que el Señor Jesús predicaba. ¿Qué podemos decir? ¿Que esa celebración, esa reunión, ese culto salió mal? El discipulado después le salió mal. En Juan 6:60 dice que sus discípulos ya no lo seguían. ¿Será que el Señor Jesús era un mal líder? Señor Jesús, mira todo lo que se ha invertido en esta gente, se les ha formado, le estás enseñando, se les ha enseñado tanto. ¿Cómo hace, Señor Jesús, que esta gente se vaya? Se ha invertido recursos, tiempo, disposición, hasta saliva hemos desgastado en esta gente. ¿Por qué, Señor, predicas como predicas y esta gente se está yendo? Señor, ¿estás en contra de la iglesia o a favor de la iglesia? ¿Por qué haces que la gente se vaya? Mire, quien es verdaderamente espiritual se daría cuenta que el que estaba allí era el mismo Dios, era el Espíritu Santo hablando. El Señor Jesús no perdió ministros. El reino de Dios nunca pierde. Lo que sucede es que el Señor puso una cernidora, Él cirnió su reino para que el reino no contara con personas que nunca podían ser parte de ese reino, para que el reino de Dios no contara con personas que nunca pudieron llegar a ser ministros de Dios. Y Dios guarda su reino y protege su reino de personas que les pueden haber hecho daño a la grey de Dios. Mateo capítulo 21, verso 42. Nos habla de algo que es muy importante que comprendamos. Porque algunas personas piensan que cuando la gente se va de la iglesia, piensan que el reino es el que está perdiendo. La iglesia pierde y el Señor es el que hace eso porque algunas personas, lo aclaro de esta manera, algunas personas piensan cuando la gente se va de la iglesia es porque algo tiene que estar mal. En la iglesia, dicen, pero no los que se van. Mire, todos en algún momento hemos querido salir huyendo de la palabra. Hemos querido rechazar el mensaje, pero nos hemos mantenido por la gracia y la misericordia de Dios. En esa naturaleza de xenofobia tenemos que entender que debemos permanecer en la palabra. Mire lo que dice en Mateo capítulo 21 para entenderlo. Mateo 21, 42. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a sus ojos. En el ámbito de la construcción, Jesús está diciendo, hay una sola piedra que es el fundamento, el cimiento para toda construcción. Y esa piedra principal y única piedra es la que los constructores han desechado. ¿Sabe quiénes son los constructores? El constructor es el experto, el que sabe del asunto de construcción. Pero los que, contradictoriamente, los que más saben del asunto son los que menos saben. El Señor Jesús aquí le está hablando a los fariseos,
Los que supuestamente más saben, el Señor le está diciendo, ustedes no saben nada, ustedes están envanecidos. En ese mismo pasaje es donde le dice a los fariseos, las prostitutas van y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos y a ustedes les va a ser quitado el reino, les va a ser quitado el reino. Los constructores son los que saben construir y están desechando la piedra fundamental, que es Jesús mismo, que es la palabra. Algunos piensan que el que está desvalorizado aquí es Jesús, porque no le dieron el valor a Jesús, no le dieron el valor a la piedra más importante. Si el que sabe de construcción no le da la importancia real hacia el material importante para la construcción, si el que sabe de construcción no le da el valor que esa piedra tiene, ¿será que el que está mal es el material o es el que supuestamente sabe? Escuche, si para algunos los espejos les deslumbran más que el oro mismo, eso demuestra que la ignorancia influye en la escala de valores con la que medimos y hasta lo más importante en la vida viene a ser menospreciado cuando no conocemos el valor de ello. Es preciso preguntarnos, privilegiando lo fútil, lo vano, ¿no terminamos nosotros desechando con ello lo fundamental? Cuando vinieron los españoles a América, le cambiaron a los indígenas su oro por espejos. Si para alguien tiene más valor el espejo que el oro, es porque no sabe lo que vale el oro. Eso representa que su escala de valores está medida por su escala de ignorancia. Por eso, al que estaba lleno del Espíritu lo sacaron a patadas y estaban conformes con que el que estaba lleno del Espíritu estuviera fuera de sus vidas. Lo quieren sacar definitivamente. Qué tremendo, porque cuando vino el mismo Dios en persona, se opusieron contra Él, se levantaron en contra de Él. ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde nosotros sacamos esa repulsión, esa xenofobia al Señor Jesús? Es porque privilegiamos lo vano, lo superficial, lo humano, lo terrenal, por encima del tesoro principal de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando pensamos en la obra de la cruz, en Jesús? ¿Nos molesta? ¿Lo rechazamos? ¿Sabe por qué lo sacamos? ¿Sabe por qué lo rechazamos? Porque le damos valor a algo que realmente no lo tiene. Le damos mayor valor a una vida superficial, a una vida que solamente piensa en lo terrenal, en lo de aquí. La palabra de Dios nos muestra cuál es la verdadera vida. La palabra de Dios nos muestra cuál es el camino, cuál es la verdadera vida. Pero la gente, cuando se les habla la palabra del mensaje de la vida, del mensaje de Dios, justamente lo rechazan, porque esperan de Jesús otra cosa. La Biblia habla de algunas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, que solamente piensan en lo terrenal. Quiero dejar esto en su corazón para concluir. ¿Qué desplaza lo fundamental en nuestras vidas? ¿Qué desplaza lo principal? Algunos preferían quedarse con las barcas llenas de peces. Alguien pudo haber dicho, Señor, ya, aquí está realizada mi vida, tengo la economía mejorada, tenemos 2 barcas llenas de peces, váyase de aquí, váyase de aquí. El Señor Jesús le dijo, no, apenas estoy empezando, lo fundamental no es llenarte barcas dejándote lleno de dinero. Escúcheme, Pedro en ese momento dice que dejándolo todo lo siguió, porque él entendió que lo fundamental no era llenarle las barcas para cambiarle la vida financieramente. La Biblia dice que al instante, dejándolo todo, lo siguieron. Lo siguieron. Lo siguieron. La Biblia habla, y esto estaremos hablando después de esto, de un joven rico, que el Señor Jesús lo llamó a un joven que era joven y rico, que tenía todo cuando se quiere tener todo. Tenía la juventud y tenía el dinero. Pero el Señor le dio una instrucción, le dio una palabra del cielo, una palabra del cielo. Y así como la gente le causó repulsión ese mensaje del cielo, la Biblia dice que este hombre
le dio la espalda y se fue. ¿Sabe? Nadie que no tenga claridad de la palabra de Dios va a decirle al Señor, te quiero fuera de mi vida, cuando ya vi que puedes hacer algo extraordinario. Mire, Dios ha hecho lo más extraordinario en nuestras vidas. Es la salvación de nuestra alma. La cruz es la que tiene realmente, la obra de la cruz es la que tiene realmente mayor valor y mayor peso para nuestra vida, porque la vida se trata de una existencia eterna junto a Dios. Y la Biblia dice que si en la cruz el Señor hizo eso para nosotros, para darnos vida eterna junto a Dios, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Eso es añadidura. Nosotros no podemos decirle al Señor, vete de aquí, gracias, ya me dejaste con 2 barcas llenas, me voy a vender este pescado y voy a tener, me cambió la vida definitivamente, porque ese no es el cambio de vida. Eso son solamente vanidades, sutilezas, futilidades. Realmente el sentido de la vida está en entender que Jesús vino a transformarnos interiormente y juntamente con Él darnos todas las demás cosas. Lo demás es añadidura. Pero inicialmente el Señor Jesús nos muestra que todo lo dejaron, todo eso. Lo dejaron. Ellos no se fueron llevando bultos de pescado detrás del Señor Jesús. Dice la Biblia que al instante, dejándolo todo, lo siguieron. Eso allí quedó para otras personas. Tal vez se repartirían ese pescado entre otras personas, pero eso no es lo importante. Por eso la gente rechaza a Jesús, porque en su escala de valores, cuando Jesús los confronta con su palabra y les derrumba los ídolos que tienen en su corazón y le dice, mira, esto no es lo importante, no quiero que me sigas por esto, lo confrontan y lo rechazan. Hay otro tipo de rechazos, de xenofobia, que luego veremos para quedar despedidos en esta entrega y continuaremos. Mañana es jueves, que llaman Jueves Santo, y el viernes estaremos haciendo 2 entregas más para finalizar ya en esta serie el día domingo de Resurrección, que estaremos celebrando también la Santa Cena. Así que no se lo pierda, porque estaremos transmitiendo en vivo el próximo domingo por el canal de Facebook y tendremos una celebración especialísima para que se prepare. Hay una administración importantísima para comprender lo que significa la cruz de Jesús. Muchas bendiciones, gracias por estar aquí siguiendo este mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.